Básicamente os quiero contar la historia de cómo hemos aprendido que nuestra vista no es fiable, cómo hemos aprendido cómo funcionan nuestros ojos y cómo hemos aprendido cómo funciona la naturaleza de la luz. Para ello, lo primero que voy a haceros es una pequeña demostración con algo que le he robado a mi hijo. Son 3 piezas de uno de sus juegos de trenecitos, que tiene unas vías con trenes. Muchos de vosotros lo tendréis en casa porque es un juguete superventas, ¿no? Bueno, si os fijáis, lo voy a poner aquí pegado a la pizarra para que me digáis ¿cuál de estas 3 vías os parece más grande en apariencia, viéndolas? Las veis iguales. Vamos a colocarlas así. ¿Cómo las veis? Parece más grande claramente la de abajo. Y si ahora la de arriba la paso abajo, ahora es más grande la de abajo. Es una cosa flipante. Y si las alineo, fijaos, si las pongo todas alineadas así por este lado, el efecto es todavía más bestia. O sea, da la impresión de que cada una de ellas tiene una longitud diferente. Sin embargo, fijaos, son exactamente iguales las 3. No hay diferencia entre ellas. Es nuestro cerebro el que hace un baremo, un cálculo, en función de su experiencia previa, la que habéis acumulado a lo largo de todas vuestras vidas, y os hace pensar que aquí hay una vía que es más grande claramente que las otras, que es la de abajo, ¿lo veis? Bueno, esto se conoce como ilusión de Jastrow, ¿vale? Está muy estudiada, es uno de los muchos efectos psicológicos de nuestra percepción. Hay otros, estas 2 fotografías aparentemente son diferentes, ¿no? Os llama la atención como pasaba con las vías. Si os fijáis, detalle a detalle son idénticas. Lo que pasa es que puestas una al lado de otro, nuestro cerebro hace ese baremo del que os hablaba y de repente le parecen diferentes, completamente diferentes. Es muy loco, exactamente cómo funcionan todas las ilusiones visuales. Sabemos cómo funcionan y sin embargo somos incapaces de dejar de verlo, a pesar de que tengamos cognitivamente esa información, porque nuestro sistema perceptual, durante millones de años de evolución, en los seres de los que venimos, ha funcionado con esos parámetros que le han sido útiles, calculando esas distancias de esa manera. Hay otras muchas, esta está muy de moda últimamente y es un clásico. Si os fijáis en las líneas que hay alrededor de esta especie de rosa o de esta flor, parece que las líneas azules se alargan y se acortan, ¿verdad? Parece como que se están cambiando de tamaño, cambiando de dimensión. En realidad, los únicos que se están moviendo en este círculo son los segmentos más cortitos de las flechas de cada uno de ellos, generando la ilusión de que uno y otro se acortan. Se entiende mucho mejor, así puede ser un poco confuso, pero cuando vemos la ilusión original, que es un clásico de la psicología de la percepción, si os fijáis en los 2 tramos, parece que la línea de la derecha a veces es más corta. Fijaos que hay 3 puntos, uno en un extremo, otro en otro y otro en el centro, y está exactamente en el centro, no cambia de posición. Sin embargo, las líneas parecen ser unas veces más cortas de un lado que de otro, pero en realidad son todo el rato iguales. Nuestro cerebro está haciendo esa interpolación y nos está dando información que nosotros interpretamos de una manera sesgada en origen. Otra vuelta de tuerca más, volvemos a la primera ilusión que hemos visto, aquí ya lo vemos de color rojo y azul, y aquí ya es más claro todavía, nos da la impresión de que las líneas crecen o decrecen y sin embargo no lo están haciendo, como habéis visto al principio. Hay muchísimas variantes. En esta ilusión en concreto, parece que cada una de esas líneas, de esas zonas azuladas o ajedreceadas, en realidad parecería que están torcidas, pero están absolutamente paralelas, están alineadas. Hay una versión que no he podido incorporar a la presentación en la que introducen un osito que va caminando por aquí, hasta allí, para que te des cuenta de que en realidad está caminando en línea recta. Es una versión de esto. Esto se llama la Café Wall Illusion. Esto, aparentemente, se ha utilizado en las fachadas de algunos edificios. Parece que está todo desordenado y torcido y, sin embargo, todas esas líneas grises que veis ahí son paralelas. Una vez más, es vuestro cerebro el que está cogiendo la información que le viene del exterior e introduciéndola, traduciéndola en una zona, en el cerebro, en un órgano, que está a oscuras. Y esto es una de las cosas que muchas veces olvidamos. Toda la información que nos viene del exterior está filtrada y reconstruida de nuevo dentro del cerebro. En el cerebro no entra nada de luz, y si entra, vete a urgencias, Claro, porque lo que sucede es que la luz incide dentro de nuestro ojo, luego os explicaré mejor cómo va ese mecanismo, estimula las células de la retina, ahí se produce un proceso químico eléctrico que manda una información a través del nervio óptico que llega hasta la zona trasera del cerebro, que se llama la región occipital,
que es el área, ahí está el área visual, ahí es donde se genera ese espectáculo que vemos cuando tenemos los ojos abiertos y que consume 2/3 de los recursos neuronales que tenemos en cada momento. Es decir, somos seres eminentemente visuales. Por eso, cuando intentamos recordar algo, un gesto que nos sale de manera automática es cerrar los ojos. Porque en el momento que cerramos los ojos dejamos de tener estímulo exterior y muchas de las neuronas que estábamos utilizando hasta ese momento para ver, las podemos usar para otras cosas como pensar, ¿vale? Y algunos así, y todo nos cuesta, o sea, imaginaos. Bueno, ¿podemos bajar la luz un poquito? Para que entendáis mejor el mecanismo por el cual nuestro cerebro reconstruye la realidad, os quiero hablar de una ilusión que se descubrió en un sitio muy particular. Se descubrió en el fondo de las cuevas y lo descubrieron los espeleólogos. Esta gente que se mete por túneles en mitad de las profundidades de la Tierra, y en algunas de las galerías donde se quedaban durante sus expediciones, se quedaban completamente a oscuras. Y en ocasiones, en esa oscuridad absoluta en la que no penetra ni un solo fotón de luz, de repente se ponían las manos delante y las podían ver. Las podían ver, las estaban viendo o lo estaban flipando. Esto se ha hecho en laboratorio. Y esta ilusión, conocida como ilusión del espeleólogo, se ha reproducido. Más del 50% de los voluntarios que participaron en uno de estos experimentos, con absoluta falta de luz, es decir, no había nada de luz en la sala, ponían sus manos delante de la cara y las veían. Era su cerebro el que, como ya tiene una información que está además intercambiada entra por muchas vías, está mezclando la información sensorial del olfato, de la vista, táctil, tiene memoria, tiene propiocepción. Tú, aunque no la veas, sabes dónde está tu mano. El hecho de que en la mitad de la oscuridad te pongan las manos delante y las veas, lo que está haciendo el cerebro es reconstruir algo que espera que esté ahí. Esa es la ilusión del espeleólogo. Hay una versión musical de esto. Hay experimentos donde se pone a las personas unos auriculares, se les pone muy bajita una canción y se les pide que digan cuándo la están oyendo. Unas veces se pone y otras no. Bueno, pues en un alto porcentaje de las veces que no se pone, la gente cree oír la canción. La está oyendo, porque su cerebro la está reconstruyendo. Vais a salir majaras de esta charla. Bueno, pero hablemos de ojo, que es a lo que hemos venido. Hablando de majaras. ¿Por qué quiero hablaros de ojos? Porque el ojo es un gran invento. Este es otro gran titular. El ojo, la naturaleza ama los ojos. Ha puesto ojos por todas partes. Se calculan los biólogos con la incertidumbre que esto puede generar, que tiene en sí mismo, que aproximadamente más de una docena de veces el ojo ha aparecido como solución biológica en la naturaleza a lo largo de la evolución. Esto explica por qué hay ojos de tantos tipos. Hay ojos compuestos, como los de los insectos, hay ojos que son como los de los cefalópodos, que son completamente distintos a los nuestros, con una arquitectura, una ingeniería distinta. Y luego están los ojos de los vertebrados, de los mamíferos. Hay infinidad de variedades. De hecho, este bicho que veis aquí tan feo, que se llama camarón mantis o langosta mantis, como ya queréis llamarlo, es quizá la criatura viva con una complejidad mayor en cuanto a percepción de los colores. Nosotros componemos nuestra realidad a partir de 3 tipos diferentes de receptores del color. Las mariposas tienen 5 o 6 receptores del color. Los pájaros tienen 4. Pueden ver, los gorriones pueden ver el ultravioleta. Que hay gente que, de haber sabido esto, habrían metido los gorriones en los X-Men, pero no se enteraron. Y si la mariposa ya ve una multitud de colores que no podemos ni imaginar, tiene hasta 16 tipos distintos de receptores del color. Es una auténtica barbaridad, hasta el punto de que los científicos no saben muy bien cómo utiliza la langosta mantis esa percepción del color para distinguir su entorno. Creen ahora que en realidad es bastante mala viendo los colores, es una especie de paradoja, y que esta configuración le permite ver bandas de colores muy concretos y muy identificados, porque lo utiliza para aparearse o para comunicarse. De todas maneras, esos colores que la langosta puede percibir con esa cantidad de receptores, nosotros ni siquiera tenemos nombre para ellos, porque no podemos componerlos. Solo tenemos 3 receptores para combinar la luz. Hay ojos como los de los gatos, que tienen las pupilas de una manera distinta a la nuestra. Los reptiles tienen otra configuración distinta. Esto creo que es una serpiente. ¿Veis cómo tiene la pupila completamente vertical? Es otro de los factores interesantes. Cómo ha evolucionado en función de si eran depredadores o si tenían que cazar en distancia la pupila de determinados animales.
Este es un saltamontes, de los que ya apenas se ven porque nos hemos cargado a todos los insectos en la naturaleza, pero yo cuando era chico cazaba saltamontes. Y siempre que iba a cazarlos, eran unos cabrones, yo no sé si me oían, saltaban y no había manera de cogerlos, me veían de lejos. Ahora sabemos, bueno, ahora sé yo, ya lo sabían los biólogos supongo, que este bicho está lleno de ojos. No solo tiene esos ojos tan raros que veis ahí, sino que además tiene ojos en los laterales, arriba y en los codos. Claro, ¿cómo lo iba a coger yo cuando era pequeño? Hay configuraciones visuales impresionantes. Las arañas saltadoras, que es un tipo de araña bastante común, incluso en nuestros jardines las podéis encontrar fácilmente, tienen unos ojos que funcionan como telescopios. Cuando veis a esta arañita tan mona que está ahí, no es tamaño natural, que en alguna charla lo pongo y la gente se estremece, no, son muy pequeñas. Cuando se le ve oscurecerse ese punto que veis ahí, es cuando la araña te está mirando. Porque es justo cuando su retina, que es móvil, y es una especie de tubo, se está dirigiendo justo a la zona donde tú estás. De hecho, los científicos que han investigado a estas arañas saltadoras se han dado cuenta de que su visión telescópica es tan buena que es lo que caracteriza su capacidad de cazar a pequeños insectos. La llaman el gato de los jardines, porque esta araña salta sobre sus presas, viéndolas, localizándolas a gran distancia. También han calculado los científicos que lo estudian que a nosotros no nos podrían ver, básicamente porque no están enfocando a una distancia focal suficiente como para distinguir algo que les dé un significado. Pero sin embargo sí pueden ver la luna. Eso es muy fuerte, son las arañas que miran a la luna. Bueno, aquí ya... Pero escuchad, que hay otra cosa más acojonante, perdón, más flipante, que estas arañas, mirad lo que hacen cuando les pones un puntero láser. Lo persiguen como si fuera un documental de leones y cebras. Mirad, mirad, siguen el puntero como un gatito, exactamente igual. Por eso lo llaman el gato araña, ¿no? Bueno, no he conseguido hacerlo en mi casa. Esta es una grabación que he pillado, pero lo voy a hacer algún día, ya lo veréis. Lo del puntero y la arañita. Este es otro cefalópodo que yo le llamo el calamar monóculo, con monóculo, que tiene una configuración visual alucinante. Fijaos que ha desarrollado un ojo especializado en cada tarea. Tiene un ojo que parece exactamente eso, un monóculo, que es eso que veis verde ahí, y otro ojo que tiene otras características, porque con uno mira a la superficie, donde todavía entra un poco de luz en las profundidades en las que vive, pero con el otro mira abajo, donde apenas hay luz, de tal manera que esa especialización le ha servido evolutivamente y por eso ha tenido esas características. Digamos, así funciona la evolución, ¿vale? No llega un señor y hace un dibujo y sale eso, ¿vale? Que queden los conceptos claros. Bueno, nosotros también tenemos multitud de ojos. Nuestros ojos son ojos basados, como os he dicho, en la visión de tres tipos de receptores y un cuarto que en realidad es un sensor, que es el más abundante, de luminosidad, y tenemos variaciones cromáticas y de formas de ojos. De eso os voy a hablar también. ¿Por qué tenemos los ojos de unos colores? ¿Por qué tenemos los ojos con unas características? ¿Por qué algunos de los que estáis aquí necesitáis llevar gafas por un motivo o por otro? ¿O por qué se os cansa la vista a partir de mi edad, más o menos, que cuando empieza a llegar eso que se llama presbicia de vista cansada? El ojo ha sido un misterio desde el principio. ¿Cómo funcionaba el ojo, cómo funcionaba la visión? Era una de las grandes preguntas que se hacían los primeros filósofos, los griegos, los romanos, y la primera pista era que era un sensor de luz, y la luz viaja de forma rectilínea. En cuanto miramos un bosque por donde entra la luz, lo primero que nos damos cuenta es que la luz parece como una especie de fluido que todo lo baña, pero con una característica esencial, que es que los rayos de luz viajan en línea recta. Esto, con las formulaciones geométricas de los griegos, fue muy útil para intentar desentrañar qué era lo que estaba pasando dentro del ojo. Hubo algunos aciertos y algunos errores. Al principio se plantearon, algunos griegos, si la vista en realidad no consistía en expulsar una especie de rayos que viajaban hasta los objetos y volvían con la información. Esto ahora nos parece de risa. De hecho, hace poco una encuesta en Estados Unidos decía que un tanto por ciento de los jóvenes todavía pensaban que echamos rayos X por los ojos. Esto es culpa de Marvel, obviamente, pero es una explicación que en su momento tenía lógica. Ellos hacían la asociación entre cómo funciona el tacto, es decir, tú tocas un objeto y sabes qué forma tiene, y pensaban que la vista pues podía hacer algo parecido, que salía una especie de duendecillo, iba a los sitios, llegaba con la información, volvía y se lo contaba a nuestro cerebro. Bueno, Aristóteles ya explicó que eso era una tontería. Imaginaos qué tontería era para que Aristóteles acertara, porque Aristóteles no dio ni una. Tiene mérito. Otra cosa que se vio, Séneca, por ejemplo, se preguntaba por qué el remo se dobla cuando entra en el agua. Esta es una de las primeras cosas que se entienden de la luz de manera muy primaria, que en determinados medios la luz parece cambiar de dirección.
dentro del agua, si introducís un lápiz dentro de un vaso de agua, veréis que parece cambiar. ¿Por qué puede ser esto? Tuvieron muy claro, esto puede ser útil, por cierto, si uno va a pescar, con lanza, porque tiene que saber que la posición aparente del pez y la posición real son diferentes. Si no aprende un poquito esta lección de óptica primitiva, no va a pillar un pez en su vida, ¿vale? De aquí vos vais a ir pescando, vais a salir de esta charla preparadísimos para la vida. Bueno, el asunto es, ¿cómo empezaron los primeros filósofos a intentar entender cómo funcionaba nuestro ojo viendo estas características concretas de la luz? Tantearon el tema, pensaron que la luz cambiaba de velocidad cuando entraba en un medio, pero, incluso Descartes se equivocó, pensaban incluso que la luz iba más rápido en el agua que en el aire, cuando es al contrario. Sin embargo, en el sonido hace lo contrario. En el agua viaja más deprisa que en el aire. Me estoy enrollando de mala manera. Sigo. Para explicar esto, yo suelo hacer un experimento que es muy difícil de hacer aquí sin cámaras, que consiste en poner un vaso de agua, ver a través de él primero unas flechas, echar agua y darle la vuelta a la flecha. Cuando se hace eso a niños se quedan muertos. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues claro, magia, ¿qué va a estar sucediendo? No, lo que está sucediendo aquí es una lección de óptica muy sencilla. Y de hecho, ese vaso de agua funciona como si fuera una lente equivalente con nuestro ojo, que también tiene un medio acuoso en su interior. Fijaos en este esquema, que está muy simplificado. Si os fijáis, la flecha que está puesta en el papel, los rayos de luz viajan de forma rectilínea hasta que llegan al vaso y alcanzan el medio acuático, y una vez que se desvían dentro del agua porque viajan a una velocidad pequeña, un poco más pequeña, esto se llama índice de refracción. Bueno, pues a partir de ahí cambian hasta que se cruzan en un punto, de tal manera que en el otro lado se ve del revés. Esto os lo explicaba así, pero lo podéis entender mucho mejor si os pongo una foto de un chino mirándose a través del vaso de la gota de agua. Por eso se ven las cosas al revés, a través de las gotas de agua. Básicamente la luz puede hacer un montón de cosas cuando viaja por el espacio. Puede o bien pasar, atravesar, o bien reflejarse, o dispersarse, absorberse, difractarse. Hay una serie de cosas que han estudiado los científicos, los físicos a lo largo de los siglos, que son las que puede hacer la luz. La refracción es una de ellas, es el cambio de velocidad al pasar por otro medio diferente. Esto da mucho juego, puedes hacer el moñas de manera infinita gracias a la refracción de la luz. Incluso hay fenómenos atmosféricos increíbles, como esto llamado fatamorgana o espejismo, en el que, debido a los cambios de temperatura del aire sobre la superficie, ya sea del mar o de una carretera o un desierto, ese cambio de velocidad produce estas fantasmagorías que veis ahí, por ejemplo, y se han estudiado desde hace mucho. Esto, por ejemplo, es otra de las cosas fascinantes. Se puede utilizar la atmósfera, el aire que está, la finísima capa de aire que es sobre nuestro planeta, como si fuera una lente para ver más allá de lo que podríamos ver en el horizonte. Esto es una fotografía tomada desde la Sierra de Guadarrama, en Madrid-Segovia, y se está viendo la cordillera Cantábrica, un lugar que, si miramos la distancia a la que se puede ver el horizonte, está detrás del horizonte. Lo que está sucediendo es que la luz que viaja desde esas montañas que están al fondo está atravesando la atmósfera de tal manera que utilizamos un truco visual y las estamos viendo. Eso lo hace la propia naturaleza, no hay nadie haciendo ahí un David Copperfield haciendo magia. Otra de las cosas que os vais a ir a casa sabiendo y con las que vais a poder presumir un montón, la próxima vez que vayáis con vuestra pareja, con un familiar, a ver un atardecer, le podéis decir en el último instante que lo que está viendo es un atardecer en playback, en diferido. ¿Sí? Porque justamente en los últimos instantes, el sol que estáis viendo ahí sobre el horizonte ya no está ahí. Pasa como con la montaña. Lo que está sucediendo es que la luz que viaja a través de la atmósfera está teniendo un cambio en el índice de refracción, porque son dos medios diferentes, y estáis viendo el sol cuando ya aparentemente no deberíais verlo. Vais a poder pescar también, vais a hacer esto. Los primeros en darse cuenta fueron los árabes, en concreto un filósofo árabe llamado Alacén, que era un tío muy listo, también tuvo sus problemas legales, se tuvo que hacer el loco para que el sultán de la época no le cortara la cabeza. Bueno, tiene su historia. Y él empezó a darse cuenta de que la geometría de la luz, en primer lugar, la luz no era algo, o sea, la visión no era algo que nosotros echábamos para afuera, porque era obvio que el sol, cuando mirabas al sol, te dejaba algo dentro del ojo, que es esa sensación que tenemos cuando nos deslumbramos, de tal manera que había algo ahí que se estimulaba. Y cuando empezó a hacer sus cuentas, se metía en una tienda de campañas oscuras,
dejaba pasar lo que se llama una cámara oscura por una diminuta apertura, dejaba pasar la luz, pasaba la luz colimada a través de esa apertura, y con eso se generaba una imagen del exterior dada la vuelta. Y esto a la CEN le llamaba mucho la atención. No quiso profundizar, pero ya se dio cuenta de que eso podía ser exactamente lo mismo que estaba sucediendo dentro de nuestros ojos. Pero ¿cómo podía llegar la imagen al revés y nosotros vemos al derecho? Esa fue una de las cuestiones más importantes en filosofía de la ciencia durante varios siglos. Este es el esquema de una cámara oscura que fue la herramienta fundamental de investigación durante muchos siglos para determinar cómo funcionaba la luz, cómo funcionaban los arcoíris. También se probó en una cámara oscura. Cómo funcionar no es una expresión. ¿En qué consiste un arcoíris? ¿En qué consiste la visión que tenemos en el fondo del ojo? Bien, llegado a un punto, esto es una ilustración del siglo XV de un anatomista llamado Felix Plater. Por primera vez vuelve a coger a cadáveres, les extrae los ojos y miran cómo está la anatomía del ojo, que el último en haberlo hecho había sido Galeno, y Galeno había dibujado el nervio óptico hueco porque por ahí tenía que salir aquel ánima que entraba y salía del ojo, ¿os acordáis? Para él tenía toda la lógica. Pero cuando Felix Plater mira el ojo, lo esquematiza y se da cuenta de que algo no estaba bien, que no era exactamente como habían dicho. Y para que os fijéis en la genialidad, el primero que se dan cuenta de cómo funciona el ojo realmente fue este tipo de ahí, que muchas veces no está reivindicado. Se llama Johannes Kepler, que fue un astrónomo conocido hoy en día porque fue el primero en darse cuenta de cuáles eran la forma realmente de las órbitas de los planetas alrededor del Sol, y con esos cálculos se empezó a conocer poco a poco las dimensiones del sistema solar y cómo funcionaba todo ese esquema que Newton luego pondría en matemáticas. Estaba investigando y de repente salió su némesis, su archienemigo, Galileo. Inventó el telescopio y se puso a hacer descubrimientos, a sacar papers, entre comillas, a toda pastilla. Y Kepler le escribió: oye, Galileo, le escribió y le dijo al otro: sí, yo ya te lo mando, no te preocupes. Claro, tardaba tanto que Kepler hizo su propio telescopio, empezó a fabricárselo, y mientras elaboraba los cálculos para ver cómo funcionaba el telescopio, se dio cuenta de cómo funcionaba el ojo. ¿No os parece increíble la idea de que intentando mirar las estrellas hayamos comprendido cómo funciona nuestro ojo? La carambola es todavía más bestial, porque siglos después conseguimos desarrollar una serie de sistemas para mirar a las estrellas venciendo digamos, los artefactos o las distorsiones que introduce la atmósfera, que es lo que se llama óptica adaptativa, y esos sistemas que consisten en un láser, en adaptar unas ópticas, ahora se utilizan también para ver cómo funciona el ojo en directo, que era algo dificilísimo, porque dentro de nuestro ojo pasa algo parecido a lo que pasa en la atmósfera. Y ahora, si bajamos las luces, os lo explico con esta pizarrica tan bonita que voy con ella de pueblo en pueblo. Bueno, fijaos, aquí tenemos una reproducción de cómo es un globo ocular, cómo funciona el ojo, y esto es lo que Kepler empezó a ver. De hecho, él se dio cuenta de que la luz tenía que viajar necesariamente hasta el fondo de la retina, y ese era el lugar donde se originaba la visión. Hasta entonces se había considerado que la visión se generaba aquí o aquí. Llega la luz desde el Sol, después de haber llegado 8 minutos a atravesar la atmósfera, y empieza a pasar por capas diferentes. La más exterior es la córnea, ¿vale? Es una capa dura, como cristalina, a través de la que se produce ya un primer efecto de cambio de dirección. Después hay un pequeño medio líquido, una capa finísima, y más tarde está esta lente que es fundamental, que se llama cristalino. Es una lente tanto que los ingleses le llaman lens directamente, y hay errores de traducción muy frecuentes, porque nosotros en español debemos decir cristalino. Esto es una maravilla porque lo que hace es cambiar la dirección de la luz y enfocarla en el sitio exacto donde lo tiene que enfocar, que en este caso es esta zona recubierta de células sensitivas que se llaman las células de la retina, y que son de varios tipos, y ahora os explicaré. Pero mientras cambia de medio gracias al cristalino, también pasa por este medio acuoso que hay aquí. Es decir, otra vez estamos viendo lo que veíamos en el vaso del agua. Bueno, cuando Kepler empieza a estudiar cómo funciona el ojo, se da cuenta de que, por geometría, si tú tapas aquí, me voy a poner este lado mejor, ¿lo veis bien? Los de allí un poco peor. Bueno, si tapas aquí, fijaos, ¿cuál es el láser que se apaga? El de abajo, ¿verdad? Pues exactamente eso es lo que estaba viendo, que la imagen se formaba al revés en el fondo del ojo. ¿Por qué veíamos al revés? Él dijo: yo esto se lo dejo a los médicos, no se metió en más charcos.
Luego vino Descartes. De hecho, Kepler hizo un primer experimento que luego repitió Descartes, que consistió en ir a una carnicería, pedir un ojo de buey, descaparlo poco a poco, coger el ojo de buey y dejarlo en las lentes principales y ver que si miraba a través del ojo, la imagen se formaba en la retina del revés. Para que veáis que ser científico en esa época era la hostia, tenías que hacer carnicería, charcutería y de todo para entender cómo funcionaba el sistema humano. Bueno, Kepler también se dio cuenta de otra cosa importante, que es que no todos vemos igual y hay personas que ven peor. La miopía se conocía desde antiguo, pero la explicación no estaba clara. Bueno, la miopía funciona como vais a ver aquí. El cristalino... otra cosa que no os he contado, el cristalino cambia de forma, ¿vale? El cristalino hace pequeños movimientos con unos músculos que tenemos en el interior del ojo, de tal manera que se estrecha o se ensancha para que podamos enfocar. Para que lo entendáis muy rápido, cuando miréis al fondo de la sala o a la pared, estáis enfocando a una distancia, vuestro cristalino tiene una forma, pero cuando miráis más cerca, si os miráis el dedo, el cristalino ha cambiado de forma. Ese cristalino le pueden pasar un montón de cosas a lo largo de la vida, de hecho le pasan. Una de ellas es que empieza a ponerse rígido, y eso es lo que llamamos vista cansada. Otra de ellas es que se empieza a poner opaco. De alguna manera empieza a haber unas proteínas ahí que se van solidificando y termina desarrollando cataratas. En la antigüedad lo que hacían los egipcios, por ejemplo, para arreglar las cataratas es que llegaba un señor con un bisturí, te cogía el ojo y te decía, ¡hala! Ya no tienes cataratas. Bueno, ahora los médicos son más finos y te quitan esta y te ponen otra, ¿vale? Bueno, y pueden pasar muchas más cosas. ¿Qué pasa en las personas que son miopes? Bueno, tienen una lente, un cristalino, cuya configuración, ¿vale? De hecho, se llaman problemas de refracción, estos problemas oculares. Lo que hace es que forma la imagen antes de llegar a la retina, de tal manera que lo que está lejos no lo vemos bien. ¿Cómo se soluciona esto? Pues con otro tipo de lentes. Se colocan unas gafas que lo que hacen es llevarse la señal, la formación de la imagen, estas no son, ya estoy liándola en la óptica, que son divergentes, es decir, que separan los rayos de luz y se forma de nuevo en esta zona que se llama la fóvea, es la zona donde más receptores tenemos, sobre todo los del color, y esa es la zona donde vemos con nitidez. Otra vez, si estiráis el dedo, en mis charlas todo el mundo se pasa el día estirando los dedos, y os miráis la uña, esa es la única zona, la región de todo el campo visual que tenéis donde veis con nitidez. Eso correspondería a lo que estáis viendo con la fóvea. El resto, vuestro cerebro está generando la ilusión de continuidad. La ilusión además de que lo veis todo el rato bien, pero el cerebro, en realidad el ojo se está moviendo a todas partes y el cerebro lo reconstruye, como hemos visto al principio de la charla. ¿Qué pasa en el caso de la hipermetropía? Las personas con hipermetropía, lo que les sucede, los ingleses lo llaman long sight y short sight, son así de simples, tienen esta, si hay algún inglés en la sala, que luego nos tomamos una cerveza, cuando la imagen se forma más allá de las células retinianas. Lo que se hace en este caso es poner una lente no convergente, no divergente, sino convergente, y el problema ya está solucionado. Bueno, pues esto es lo que fue capaz de entender Kepler en el siglo XVII con las herramientas que él entonces tenía. Es un auténtico prodigio. Hoy en día, además, la cirugía ocular ha llegado a extremos increíbles. Somos capaces, los cirujanos ópticos, de limar esas lentes de tal manera que eso es lo que hacen cuando nos operan de miopía, lo hacen tallándolas con láser, e incluso pueden sustituir unas lentes por otras nuevas, y podemos volver a ver de una manera increíble. Ahora están intentando ver, científicos españoles, cómo solucionar el problema de la presbicia, de la vista cansada, e incluso intentar ponernos cristalinos que de alguna manera sean capaces de hacer ese trabajo que hace nuestro cristalino de manera original. El día que hagan eso, esa costumbre o ese uso habitual que tenemos, que cuando tenemos 40 y pico años empezamos a usar gafas de cerca porque ya no vemos bien, se va a terminar porque con una simple operación nos lo pueden quitar. Bueno, continúo. ¿Me dais un aplauso para que me pueda...? Muchas gracias. De lo que os estoy contando hay una idea que me encantaría que se os quedara, que es que la luz hace un viaje alucinante. La luz sale del Sol, de hecho cada fotón se tira no sé cuántos millones de años dentro del interior del Sol hasta que consigue salir a la corona y salir expulsado en dirección a donde sea. Los que viajan a la Tierra, ese viaje que os he dicho de 8 kilómetros, pasan a través de los distintos medios y luego dentro del ojo hacen todas estas movidas que hemos visto. Además hay explicaciones muy fascinantes sobre qué paralelismo hay entre la atmósfera y nuestro ojo.
no solo hay un cambio de medio, sino que se produce también la dispersión de la luz. El cielo es azul por el mismo motivo por el que los que tengan los ojos azules de aquí, ¿cuántos tenéis los ojos azules? Levantad la mano. 1, 2, 3, muy poquitos, en la tele salen muchos más. Bueno, el asunto es que los que tengáis los ojos azules aquí, y también los otros colores, pero esto queda como más lucido, los tenéis por el mismo motivo por el que el cielo es azul, y me explico. El cielo no está vacío, y en el cielo si tú te pones a ascender en un globo, esto es una visión muy infantil pero que ayuda a entenderlo. Claro, yo pensaba, digo, claro, tú subes al cielo y coges así con un cubo, cuando estás a 2000 metros de altura, coges las partículas y tendrás que ver cosas azules. Pues no hay nada azul, solo hay aire, que es transparente. ¿Por qué se ve azul el cielo? Básicamente porque la luz de longitud de onda más corta, la luz azul, se dispersa antes, dado el medio en el que se mueve, es decir, dado el tamaño de las moléculas que hay en la atmósfera. Las longitudes de onda más largas, como la del color rojo, avanzan más abajo. Por eso cuando tú miras al sol, no lo hagáis, se ve naranja, yo lo vi una vez de reojo, y por eso veis los atardeceres. Cuando se ve un atardecer, lo que está sucediendo es que la luz viaja por más espacio, es decir, porque si cogéis la atmósfera y os ponéis aquí el sol y os ponéis vosotros aquí, está haciendo un recorrido un pelín más largo, la luz azul se dispersa aquí y llega solo la roja. Así que el atardecer, lo que estáis viendo, es el cielo azul de los que están al oeste. Lo podéis mirar así, otra cosa que podéis vacilar cuando vayáis a ver un atardecer. Y dentro del ojo funciona como una especie de mini atmósfera. Cuando atraviesa la córnea y esta zona del iris, que es donde tenemos el color, en función de los pigmentos que tengamos ahí, hacen una dispersión, unas longitudes de onda u otras. Las longitudes de onda del azul se producen en la gente que tiene la pigmentación que justamente provoca ese cambio. Yo lo tengo marrón verdoso y tengo otra pigmentación que provoca una dispersión un poquito diferente. Ese es el motivo por el que tenemos colores de ojos distintos, es decir, porque la luz está pasando a través del medio de manera distinta y tiene que ver con cómo la melanina ha ido formando esas pigmentaciones que tenemos dentro del ojo, que por cierto los ojos son un universo en sí mismo. Os invito a que al salir de aquí o mañana, cuando ya se os pase, estéis de resaca, miráis al ojo de vuestro compañero, amigo, hermano, madre, padre y fijaos en las estructuras que hay dentro del ojo. Parece un planeta extraterrestre, podéis verlo como si fuera el planeta Marte, ¿no? Hay montañas, hay cosillas por ahí. Bueno, el arco iris, otro de los fenómenos que intrigó a los antiguos. Era, ¿qué es esto del arco iris? De hecho, intriga a cualquiera que haya visto un arco iris en su vida, sigue teniendo una sensación, yo por lo menos he visto muchísimos, sigo teniendo una sensación de asombro absoluto, de madre mía, pero ¿qué es esto? Esto es magia. Y no sé, me dan ganas de saltar y bailar. Porque el arco iris es muy misterioso. ¿Por qué la luz hace ese dibujo? ¿Por qué se ve tan nítida la luz en esos colores? ¿Por qué sucede este fenómeno? Bueno, no me voy a meter en profundidades. Básicamente lo que sucede es que en determinados ángulos la luz del sol atraviesa las gotitas que están flotando en la atmósfera, por eso las veis después de la lluvia, y cada una de las gotitas funciona también como el vaso que hemos visto, es decir, cada una entra de una manera a la luz y cada una de las reflexiones que salen es en una longitud de onda de tal manera que producen esa sensación. De hecho, cada arcoíris que vemos, cada uno de nosotros ve un arcoíris único. El que está a tu lado ve otro distinto, porque le están llegando las longitudes de onda desde otras gotas distintas, no de las mismas. ¿Y esto qué es? La bandera de un país del este nuevo que no hemos estudiado, ¿no? No, esto es un arcoíris como lo ve una persona con daltonismo. ¿Hay algún daltónico en la sala? ¿Alguien con ceguera al color? Aquí tenemos uno. Pues entonces tú no sé cómo verás está adaptado a tricrómatas. Todo esto está hecho para ciegos al verde. Es decir, así lo vería un arcoíris en el que vosotros distinguís perfectamente los 7 colores, el arcoíris. En realidad lo que está sucediendo en el interior del ojo de una persona con ceguera al color no se supo hasta hace muy poco, hasta el siglo XVIII. Y la persona que lo descubrió fue este tío que sale con cara de mala leche en todos los retratos, que se llama John Dalton. ¿Y qué pasa como con Kepler? Que todo el mundo lo asocia y se explica en los colegios como el tipo que recuperó la teoría atómica después de los griegos, el primero que se dio cuenta de que la materia estaba compuesta por unidades más pequeñas como eran los átomos, y lo demostró experimentalmente. Bueno, pero es que además se dio cuenta cuando tenía 20 y pico años de que él no veía el mundo como todos los demás. Esto es muy típico en los daltónicos. La gente, claro, no compartimos las qualia, esto que se llama las sensaciones, los colores. No es algo que puedas decir, ¿qué es el rojo? Te lo explicas al de al lado. Yo veo el rojo así. No,
pues mucha gente cuando vive su vida normal hasta que un día dice, pues yo no veo esto igual que tú, o hasta que se salta un semáforo, por ejemplo. Muchos se dan cuenta en el cole, me cuentan, por ejemplo, he hablado con muchos, porque en las cajas de lápices decía, mamá, porque todos son marrones o verdes. ¿Por qué vienen 5 marrones? Decía. Claro, o pintaban los árboles marrón y marrón, las hojas y el tronco de la misma manera. Tienen dificultades en su vida cotidiana, como luego explicaremos, pero bueno, lo que le pasó a Dalton es que él era un tipo curiosísimo, era un tipo con una curiosidad impresionante, trabajaba en un montón de ámbitos, le encantaban los fenómenos atmosféricos, era una de sus obsesiones, y la otra eran las plantas. Y un día, trabajando con unas plantas, que se llama geranio zonal, allí en Manchester, él se dio cuenta de que todo el mundo las describía como rosas, y él, a la luz del día, las veía azules. Y cuando se las llevaba a casa y las estudiaba a la luz de las velas, las veía rojas. Y cuando se lo decía a sus colegas, decían, tú estás pirado. Dalton, deja la bebida. Uno de los que decía, deja la bebida, era su sastre, porque el tipo iba y pedía unos trajes súper estrambóticos, aquello era un número increíble, ¿no? Y bueno, cuando ve esto, se lo pregunta a los demás, le dicen que no puede ser, y empieza a investigar, y empieza a escribir cartas a gente de otros lugares de los que él ha tenido noticia de que no ven los colores normales. En concreto hay una familia que vive en una isla, que tienen fama, ya lo habían descrito tiempo atrás, y él localiza a los descendientes y les manda una serie de cartas con unos lazos de colores y un cuestionario en cada una de los colores. Pero, ¿cómo ves la número 2? ¿A ti te parece del color de las rosas o te parece no sé qué? Esto, que parece el Telva de la época, era un experimento científico fantástico por el que él elaboró su propia teoría. Él sabía cómo funcionaba la estructura del ojo, había leído a Kepler, él era muy avanzado, de hecho, viendo sus manuscritos, hay conceptos que él maneja que no debería estar manejando tan pronto, en esa época. Él sabe cómo funciona el ojo y llega a la conclusión de que el humor vítreo, el líquido que está dentro del globo ocular, lo tiene de colores, que lo tiene tintado. Él cree que lo tiene de color azul, de tal manera que cuando la luz incide y atraviesa el globo ocular, llega hasta el fondo de la retina cambiado de color, como si hubiera un filtro. Es tan curioso que le dice a su médico y ayudante que cuando él se muera le saque los ojos y los estudie para ver si tiene razón. Eso es la ciencia, amigos. Bueno, pero dejemos eso un momento ahí, porque él tiene esta teoría y otro genio de la época, Thomas Young, es el primero que se da cuenta de que no puede ser así. Y de hecho es el que intuye, con las escasas herramientas que tenía entonces, cómo funciona la visión. Él dedujo, vamos a ver, si tuviéramos un receptor específico para cada uno de los miles de colores que somos capaces de distinguir, tendríamos unos ojos así, grandísimos, tendríamos que ir así con los ojos, seríamos como la langosta mantis, pero no tenemos ojos de ese tamaño. Lo que puede suceder básicamente es que generemos la visión a partir de los 3 colores básicos que intercambiando y mezclando los unos con otros podemos ver todo el espectro. Y esto es lo que os quiero explicar aquí. Si bajamos otra vez la luz, genial. Necesito un voluntario. ¿Me ayudas? ¿Sí? Vale, un aplauso para él. ¿Cómo te llamas? Gonzalo, pasa para acá. Mira, Gonzalo. Necesito que coloques el color verde aquí. Nos vamos a separar un poco para que la gente pueda ver. Ahí. Mira, colócame el verde ahí, en el medio. Es que estas luces sí que no se pueden bajar, ¿no? Bueno, tenemos una luz verde, la azul y la roja. Bueno, más o menos estas serían las longitudes de onda distintas. Tenemos la roja, que es la más larga, muévela, Gonzalo, que lo vea la gente bien, esa. La verde, que sería la longitud de onda media, y la longitud de onda corta, que son los colores azules, ¿de acuerdo? Lo que decía Thomas Young es que nuestro ojo podía funcionar más o menos como funciona la mezcla de color en el espectro. Es decir, si yo cojo la longitud de onda larga y la media, fijaos lo que pasa al mezclarlo, vemos el amarillo, ¿lo veis? Si mezclo la longitud de onda media y la corta, que me hago un lío, vemos este color que se llama cian, ¿veis? Que es como un azulito. Y si juntara los dos extremos, debería salirme verde, porque es lo que hay en el medio, ¿no? Entre medias, las longitudes de onda, llévatelo para allí, Gonzalo, que me estás arrinconando. La longitud de onda intermedia entre el rojo y el azul, lo que debería verse es el verde, pero el verde ya está hecho, ya tiene su rollo, está en el espectro, está en el arco iris. Lo que sucede es un nuevo color, que es este, el rosa. Y por eso, algunos divulgadores en plan coña decimos que el rosa no existe, que el rosa no está en el espectro, no está en el arco iris, es la mezcla, cómo interpreta nuestro cerebro la mezcla, cómo se la inventa. De repente genera un color que llamamos rosa,
pero que en realidad no está en la composición natural de cómo tiene la luz la longitud de onda. Bueno, y cuando juntamos los tres, fijaos, sale un poquito azuladito, pero se ve el blanco, y esto es exactamente lo que sucede en la luz. La luz contiene todos los colores, que es lo que hizo famoso el experimento de Newton. Quiero que le deis un gran aplauso a Gonzalo, que ha estado fantástico. Igual te sale un contrato de iluminador para el cine aquí, habla con Banderas que anda por ahí. Bueno, el caso es que esto se ve más claramente aquí en esta gráfica, donde se ven los rangos de sensibilidad de los tres tipos de receptores que tenemos dentro del ojo. Unos son sensibles a la longitud de onda corta, lo hemos llamado azul por entendernos, otros a la longitud de media y otros a la larga. Si os fijáis, hay un detalle muy importante de esta gráfica y por eso la pongo, que es que los de onda larga y onda media están muy pegados. Ese es el principal motivo por el que las personas con daltonismo, en la mayoría de los casos, confunden los verdes y los rojos, porque las sensibilidades de los dos tipos de conos, que no hemos dicho hasta ahora cómo se llaman los receptores del color, están actuando o están reaccionando con los mismos rangos de energía, ¿de acuerdo? Que en el fondo es lo único que pasa, es que el sol o la luz que atraviesa el ojo estimula unas células receptoras en función de la energía que tenga. Eso es lo que es la longitud de onda, ese concepto tan raro. Y en función de esa energía responde a un color o responde a otro. Si responde un poquito de cada uno, genera colores intermedios. ¿De acuerdo? Cuando está todo pegado, deja de ver un color. Y eso era lo que le pasaba a Dalton. Dalton tenía un problema que le faltaba uno de los tres elementos, una de las tres linternas, de tal manera que él no podía hacer todas las mezclas posibles, sino que juntaba solo dos, solo se estimulaban dos tipos, le faltaban los receptores del color del verde, ¿vale? Pero él creía que su globo ocular estaba tintado. Otra de las cosas que anotó Dalton en sus diarios era que él veía el color de la cera de lacrar, sabéis que se utilizaba para lacrar los sobres, que él la veía del color de las hojas de laurel. Hay un tipo en California que se llama McPherson, he hablado con él y tiene nombre de película del oeste. ¡Hey, McPherson, ¿cómo estás? De hecho, cuando le saludé me dio un poco la risa. ¿Es el señor McPherson? Efectivamente, es un tío súper majo. Es un ingeniero que trabaja en California y que hizo ingeniería óptica y se dedicó a diseñar, en principio, unas gafas especiales para cirujanos, porque los cirujanos sabéis que operan con láser y en ocasiones pues tienen problemas para ver, a veces les provocan problemas de visión esos láseres, entonces se ponen unas gafas para ver mejor. Mandó un prototipo a varios hospitales. Cuando llamó al cabo de unos días, preguntando a la secretario del sitio, oye, ¿qué tal van las gafas? Joder, van divinas, están los cirujanos que se las llevan después de operar y las usan en su vida cotidiana porque dicen que se ve súper bien. Y este McPherson dijo, hostia, aquí hay algo raro. Total, que se fue un día, un fin de semana, para que veáis que friki el tipo, a jugar a un campeonato de frisbee, que sabéis que es esto del disco que se tira, que sale en todas las pelis, con un colega. Y entonces, estos campeonatos se suelen hacer así con historietas de estas, con naranjas, en césped y tal. Y de repente él estaba allí distraído y escucha un "oh my god", porque sabéis que los ingleses, los americanos, cada vez que pasa algo, es "oh my god", pase lo que pase, se muera la abuela, haya una tormenta, "oh my god". Bueno, y estaba muy entusiasmado. Entonces va, le pregunta a su amigo, y es que su amigo le había cogido las gafas, estos prototipos que él llevaba consigo, y se las había puesto, y por primera vez en su vida estaba viendo la realidad en colores, porque era daltónico. Y esas gafas estaban provocando un efecto que le producía esto, que podía ver los conos naranjas sobre el césped verde. El truco de las gafas, McPherson lo descubrió después, y ahora las comercializa y se ha hecho millonario, consiste básicamente en un truquito muy fácil, que es que las gafas interrumpen o ocultan el rango de luz confuso, exactamente ese que está entre el verde y el rojo, que a muchos daltónicos, no a todos, les provoca que su cerebro, como hay una señal que tiene ruido, no sea capaz de discriminarla. Pero en el momento en que eso se quita, el cerebro tiene dos señales limpias y por primera vez ve los colores, ve en tres colores, y la gente que lo ve se queda flipada. Hay un montón de vídeos por internet que habréis visto donde le ponen por primera vez unas gafas a una de estas personas daltónicas y se echan a llorar. Y yo, que soy un escéptico, dije, bueno, esto puede ser una campaña comercial. Antes de hablar con McPherson, digo, voy a ponerlo a prueba. Convoqué a dos daltónicos que estaban diagnosticados por Twitter y quedamos, Miguel y Diego. Él es Diego, él es Miguel. Conseguí unas gafas y nos fuimos a un parque de Móstoles, que es una ciudad en Madrid, a probarlas un día de otoño. ¿Qué pasa, Diego? Y Diego va diciendo, y se da la vuelta y me dice, ¿esto es el otoño?
estaba flipando en colores, nunca mejor dicho, porque él nunca había visto los colores a través de esas gafas, podía ver por primera vez colores que me dijo que no era capaz ni de nombrar. Y él no decía, oh my god, pero se quedó media hora mirando un pato. Miraba el pato y decía, joder, eso es un pato. Yo decía, es un pato, claro. Nunca había visto así un pato. Simplemente cosas como los árboles. Bueno, una broma que hicieron Diego y Miguel, lo primero, tío, vamos a ver un semáforo. Claro, porque ellos confunden muchas veces, confunden las luces verde y roja, de tal manera que, por ejemplo, con los cargadores del móvil, es que el mundo está hecho por tricrómatas. Esto muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, en la playa, las banderas de peligro pueden ser, o que no peligro, verde y roja. Y cuando ellos van a la playa dicen, coño, ¿qué hago, Marisa? Y le preguntan. Ya se dan cuenta, si no hay nadie metido en el agua, que será bandera roja. El cargador de las baterías, o del móvil, tiene una luz roja y otra verde. Tócate el mondongol. Bueno, pues tienen que preguntarle a alguien, oye, esto, y la gente le juega malas pasadas. Tengo un amigo que es daltónico que se dedicaba a vender calcetines, era representante de calcetines y lo llevaba todo apuntado. Y un día pintó la casa y fue con otro amigo y le dijo, quiero pintar la casa de color verde clarito, tal, crema, no sé qué. Sí, no te preocupes. Y total, que la pintan, y cuando van todos los amigos de fiesta, el otro amigo les dice a los otros, vamos a hacer una bromita. Y entra todo, qué bonito violeta has puesto en las paredes. Y el otro, ¡no me jodas! Claro, le había jugado. En realidad era una broma, pero podía habérselo hecho porque el tío no veía los colores. Bueno, voy a seguir. A lo que voy. A ver. Vale, otra cosa que me descubrieron los Diego y Miguel fue una aplicación del móvil. Ahora hay muchas, pero esta entonces era la más usada, que se llama Chromatic Vision Simulator, que permite ponerte en los ojos de una persona daltónica de muchos tipos, de los que no ven el rojo, de los que no ven el azul. El caso es que yo lo aprovecho, por ejemplo, me voy a dar una vuelta por el campo cuando es primavera y deja de llover, y, por ejemplo, las amapolas, que yo las veo rojas, o los tricrómatas las vemos rojas, ellos los ven de ese color. O estos colores azules, violetas, ellos, el tricromatismo es aquello y esto es el bicromatismo, ¿vale? Se ve de distinta manera. Hay una anécdota maravillosa, casi tan buena como la de los calcetines, que es la del portero, un portero a principios del siglo XX del Athletic de Bilbao, que gracias a Dios era reserva, que era daltónico. Y su principal terror era que le sacaran, la única vez que le sacaran fuera contra el Betis. Porque, y esto es una adaptación que hice yo con el programita, pero entonces las dos camisetas eran exactamente iguales, las bandas eran de la misma anchura, y el color, como veis aquí, este es una foto actual del Athletic de Bilbao y el Betis con la aplicación que simula la visión de un daltónico. Las habría visto a todos los jugadores iguales, estando de portero, imaginaos, el portero daltónico al que le metieron 8-0, ¿no? Los daltónicos son un ejemplo de que no todo el mundo ve la misma realidad y de que no todas las criaturas ven la misma realidad. Cada uno de los animales y demás que han evolucionado en la naturaleza tienen una configuración sensorial diferente, no solo auditiva, sino sobre todo visual. Así es como ve las flores distintas especies, desde la abeja hasta el pájaro, porque adaptativamente les ha resultado más útil ver una parte del espectro o ver otra. Hay todo tipo de adaptaciones, por ejemplo en el Ártico ahora se están dando cuenta de que los osos polares y las focas tienen la región del espectro, ven más hacia el azul, porque ver en esa parte del violeta es muy útil porque en mitad del hielo pueden distinguir determinadas formas, igual que las serpientes, por ejemplo, ven en el infrarrojo, los pájaros, etcétera, algunos pueden ver en esas bandas del espectro. Lo que os decía al principio es que el espectro electromagnético, que suena así tan abstracto y tan de clase de física, no es más que la longitud que tienen las distintas ondas, que en realidad no son más que luz. Las más cortas son las más energéticas, en las que suenan a cómic de Marvel, los rayos gamma, los rayos X, el ultravioleta, y luego están las microondas, ¿vale?, que son las que utilizamos para calentar el café, y que también sirven para comunicaciones y todo tipo de esto, que tienen unas dimensiones que van desde unos centímetros hasta varios metros, y luego a partir de ahí ya empiezan las ondas de radio, que pueden ser muy largas, y algunas son inmensamente largas. Los grandes telescopios, los radiotelescopios, están captando esa región del espectro y obteniendo un montón de información. De tal manera que ahora podemos ver un montón de cosas, como especie, que nos estaban vedadas, básicamente porque tipos como Dalton y otros se hicieron la pregunta de cómo vemos y aprendimos cómo funciona la luz y cómo hay una realidad invisible a nuestro alrededor que no vemos. Un ejemplo muy sencillo para entender cómo funciona el ojo y qué es eso de la longitud de onda, la podéis hacer robando una placa de extintor. No, esta la compré, ¿eh? Me costó €1 en los chinos, o sea que no... ¿Puede salir otra vez Gonzalo, esa, no? Otro aplauso para él, por favor.
Gonzalo, quiero que cojas este puntero láser. Tenemos 3 punteros, azul, rojo y verde. ¿Cuál os parece que es más energético? Bien. Ahora, estos mismos punteros los vamos a pasar por este extintor que que compré en su día. Mira, pásalo por el extintor, para que lo vean allí. Vale, ¿lo veis? Pásalo, no pasa nada, ¿verdad? Ahora vamos a pasar el rojo. ¿Veis que el rojo que da mal rollo así, muy energético, tipo Darth Vader, es una birria porque no? Y ahora el azul, que parecía el más débil, mirad lo que hace. Vale, ya puedes apagar, Gonzalo, que confundes. Ahí, ¿lo veis? Esto es exactamente en qué consiste la longitud de onda. Tenemos una longitud de onda más corta, pero más energética. Y las otras tienen distintos niveles de energía. Muchas gracias, Gonzalo, un aplauso para él. De tal manera que esos pequeños cambios, que son muy pequeños, hacen que las células de nuestra retina se exciten en unos determinados momentos con un determinado tipo de luz o con otra, y esa configuración es la que hace que veamos el universo que vemos alrededor y que se reconstruye, no olvidéis nunca, luego dentro de nuestro cerebro. Como yo soy un tipo inquieto, no podía dejar la historia de los daltónicos ahí, y un día me fui a Manchester a hacerme selfies, como va todo el mundo, claro, a las ciudades, y me fui a este lugar, al Museo de Ciencia e Industria de la ciudad de Manchester, que es un sitio muy recomendable, que está lleno de máquinas de vapor, aquello es un... Y lo que fui a buscar fue una cosa muy especial. ¿Qué es esto? Los ojos de John Dalton. ¿Os acordáis que os dije que había pedido a su ayudante que se los sacara? Se los sacó. Y ahí estaban olvidados en un sótano del Museo de Industria y Ciencia de Manchester. Estuvieron a punto de tirarlos a la basura en su momento. Y decía, vaya, otro trasto, vaya mierda, quita esto de aquí, ¿qué es estos pellejos? Porque en el fondo son pellejitos, ¿vale? Es el fondo de la retina desecado y conservado, de tal manera que ha servido para que en los años 90 un equipo de investigadores genetistas extrajeran una muestra y analizaran qué tipo de daltonismo tenía John Dalton. Y John Dalton, toda la vida de Dios, creyendo que era ciego al rojo, y resulta que era ciego al verde. Esta, Alice Cliff, es la conservadora que me estuvo enseñando los ojos, que me contó la historia de cómo habían llegado hasta allí, hay un montón de historias maravillosas, y por supuesto me tuve que hacer un selfie con los ojos. Después de contarme todas estas historias de cómo los ojos se habían conservado, cómo había por fin visto que Dalton en el fondo tenía razón, pero a la vez estaba equivocado, me fui a dar me acordé del famoso instrumento de la aplicación que utilizaba John Dalton para ver la realidad a través de... que utilizaban mis amigos Diego y Miguel para ver la realidad de su manera. Y me fui a dar una vuelta y de repente escuché una voz. ¡Antonio! No era Melanie, era Alice, que me llamaba porque mientras guardaba las cosas que me había enseñado se había dado cuenta que había varias que me podían interesar, que había encontrado nuevas. Una de ellas eran unas gafas de nácar que eran diminutas, la verdad. El pobre Dalton debía tener una cabecilla ahí como un snorkel, bueno, y encontró esto. Un trocito de la cera de lacrar que utilizaba John Dalton. Esta está quemada, está utilizada por él, ¿veis ahí el bordecito? Y entonces dije, joder, voy a sacar el móvil. Y claro, ya Alice me miró como el vicioso del móvil, todo el día con... Saqué la aplicación que utilizaba para ver como un daltónico, para ver si de verdad se veía como la hoja del laurel. Y efectivamente, lo describió tal cual. Es exactamente del color de la hoja del laurel en el simulador. Así que la próxima vez que os hablen de John Dalton, pensad que ha habido pocos científicos más jefazos que este tío, capaz de darse cuenta de que él no veía el mundo como lo veían los demás. Muchas gracias. No os vais a librar de mí tan fácilmente. Ah, por cierto, comprad mi libro, que cuento todo esto mucho mejor. Ya aprovecho. Me quedan un par de experimentitos. ¿Me da tiempo, Enrique? Porque hay otra parte muy importante de este asunto, que es que lo que sabemos condiciona lo que vemos. ¿Quiénes de esta sala ven algo ahí? Identificable. A ver, muy pocos, ¿no? Si fijáis ahí, hay muy poca información, no es uno capaz de darse cuenta. Pero si os digo que hay una vaca, a ver cuántos de los que no veíais nada lo empezáis a ver. ¿Alguno lo ve? Venga, lo voy a enseñar. Está ahí la vaca, ¿eh? Está, os lo juro. Mirad, ahí está la vaca. ¿La veis ahora todos? Ahora atentos, porque antes... Os voy a poner la misma, voy a volver para atrás. Antes no la veíais, pero ahora ya sí la veis, ¿a qué sí? ¡Magia borrás! Vuestro cerebro, una vez que sabe algo,
ya no puede dejar de verlo, porque tiene la información para componer la imagen. Al principio solo eran unas sombras, no había profundidad, no había nada. No teníais ni idea de qué estabais viendo. Pero ahora sí, y esto pasó en la historia de la ciencia. Cuando Galileo mira a las estrellas, cuando mira por primera vez a los planetas, en un determinado momento él se fija en Saturno y ve 3 cuerpos. De hecho los pinta así, ve 3 estrellas, 3 cuerpos. Hay un cuadro de Rubens, Saturno devorando a sus hijos, que está en el Museo del Prado, donde Saturno está pintado, Saturno está comiéndose a sus hijos, representa a Saturno atrás como 3 cuerpos. Es muy curioso, porque Rubens era un tío leído, y había leído lo que decía Galileo, y lo había puesto así, pero lo había puesto mal. Tendría que venir Christian Huygens, otro monstruo, un astrónomo holandés, y mirar durante todo un año con el telescopio a Saturno para darse cuenta de que lo que pasaba es que en función de la época del año los anillos estaban en una posición, dejaban de verse, a veces se veían de un lado o de otro, que eran anillos. Pero ¿cómo podía Galileo saber que había un planeta con anillos si él no había visto Futurama ni nada? Él no tenía referencias, era imposible que supiera, porque lo que conocemos condiciona lo que vemos. Este es uno de los retos más importantes de la ciencia a todos los niveles, es que el contexto científico actual no nos permite, con las herramientas estamos muy acostumbrados a ver una cosa y verlo de otra forma, desde otro ángulo, es lo que han hecho los grandes genios, es lo que ha hecho Einstein, es lo que han hecho otros, que han sido capaces de dejar aparte lo que les está condicionando para mirar de otra forma, para ver la realidad desde otro ángulo. La vaca. Este está un poco gastado también, ya últimamente. ¿Veis unas piernas brillantes? ¿Cuántos ven unas piernas brillantes? Vale, y ahora que os he dicho que son brillantes, ya os he condicionado a los que no sabíais muy bien que se veía. Pero si ahora os digo que en realidad esto que veis aquí es crema, que se ha echado ahí en churretones esta mujer, parece, dejáis de ver la pierna brillante, por fin. Dime, Gonzalo. ¿Tú has visto crema desde el principio? Gonzalo, eres un fenómeno. Estás hecho de otra pasta. Puede que seas uno de esos científicos que un día vea más allá la realidad. O acabes en el programa de Iker Jiménez, no sabemos. Pero ese es otro truco. Alguien, está gastadito. ¿Alguien ve? Aquí hay un objeto. ¿Alguien lo ve? Los que lo vean o lo conozcan, que levanten la mano. Vale. Hay un objeto ahí clarísimamente en la pared. Yo cuando lo vi la primera vez solo veía una pared. Pero ahí hay algo. ¿No lo veis? ¿Quién no lo ve? Que levante la mano, que es más fácil. Venga. Bien, así me gusta, con sinceridad. ¿Y ahora? ¡Hay un puro! Y detrás de la pared está Mariano Rajoy. No. Mirad, vuelvo atrás. Estaba ahí el puro, es la misma, no lo he cambiado. Lo que pasa es que no lo veíais. Ahora ya lo veis. Ya tenéis la información para verlo, ¿vale? Os voy a poner una diapositiva en la que se va a producir un cambio, ¿de acuerdo? El que lo vea que no lo diga, pero luego os preguntaré, que levante la mano el que vea el cambio, ¿de acuerdo? Va a haber un cambio en esa diapositiva. Muy atentos. Ya se ha producido. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien de aquí lo ha visto? ¿No? Vamos a ponerlo otra vez. Mirad, esta es la misma secuencia, ¿vale? Es un GIF. Está desapareciendo ese palo, ha desaparecido delante de vuestra vista y vosotros no lo habéis visto. Lo vuelvo a poner para que os deis cuenta. Ahí, es que cuando paso se me ve el truco. Pero fijaos, ¿veis? Esta es la misma, Estaba todo el rato ahí, se fue yendo, pero a una velocidad tan lenta que vuestro cerebro no fue capaz de interpretarla, porque nosotros también estamos codificados temporalmente, es decir, hay un código de tiempo en el que vivimos habitualmente, en el que se producen los cambios. Si son suficientemente lentos, no los vemos. No ha sido útil evolutivamente, y esto lo utilizan los magos. Hacen determinadas cosas, de hecho lo aprendí en una conferencia de magos. Uno de los neurocientíficos que se juntó con ellos explicó este truco. Os voy a poner otra. Va a haber otro cambio, a ver si ahora que ya lo sabéis, veis el cambio, ¿vale? Atentos, se está produciendo ya. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha movido el caballito? ¿Está comiendo pasto? ¿Ha relinchado? No lo habéis visto, es increíble, sois unos muñones. Bueno, os voy a distraer un poco para que al pasar no os deis cuenta. No miréis, que lo cambio y lo vuelvo a poner. ¿Va? Ahora, a ver si lo veis. Mirad el suelo. El suelo ha ido pasando paulatinamente de rojo a azul y no lo habéis visto. Ahora estáis un poquito menos confiados en vuestras capacidades, ¿verdad? A eso he venido. Muchas gracias.
Ah, otra cosa. Vamos a acabar por todo lo alto. Se me había olvidado. Venga, vamos a hacer esto, a ver si tiene pilas. Mirad, esto es una bola que tiene tres luces de 3 colores distintos, los 3 colores principales, rojo, verde y azul. Bajamos las luces, porfa. Voy a venir aquí. Así, cuando están luciendo las 3 a la vez, no somos capaces de distinguir prácticamente más que una especie de parpadeo. Ahí, esto quería yo. Este parpadeo pequeñito que veis, ¿vale? Es el de las 3 luces que consecutivamente a una velocidad enorme se están activando, pero nuestro ojo a esas velocidades es un inútil. Tenemos que añadirle un factor, el factor espacial, para empezar a distinguirlo. ¿Estáis preparados? Gonzalo, ¿estás? Mira, Gonzalo. ¿Cuántos ves? En realidad son rojo, azul y verde, ¿los veis? O sea que esto es pasapalabra, hemos ganado el gran bote. Muchas gracias por venir. Bueno, por aclarar, lo que pasa ahí es que vuestro ojo, que está muy adaptado, si se ve amarillo es que está la pila ya cascada, vuestro ojo está percibiendo unas determinadas longitudes de onda en un código temporal, y cuando están todas mezcladas no es capaz de discriminar, como pasa con los fluorescentes, que están, es una luz intermitente, aunque no lo creáis. De hecho, en algunos sitios se ha prohibido porque genera una especie de estrés, pues está todo el rato dándole al tic, y el cerebro a nivel inconsciente parece que algo percibe. Pero sin embargo vemos una sensación de continuidad, como pasa en el cine, como pasa con nuestros ojos. Y sin embargo, cuando he movido la bola, de repente había un sitio en el que la luz parpadeaba en un momento determinado del tiempo, de tal manera que vuestros ojos ya lo veían. Es un poco una explicación que se complementa con lo que habéis visto de los cambios lentos que se producen sin que los veáis. Vale, ya está, era solo eso. Esta bola